Buenas noches, amigas y amigos, espero que se encuentren muy bien. Yo en estos momentos estoy dando inicio al video del día de hoy y comentarles que les doy la bienvenida, aprovecho a que se vayan conectando de a poco a medida que vayan pudiendo y hacemos un poco de tiempo porque me encuentro enlazando también con el exterior para YouTube, para comenzar a sacar también los videos por YouTube y por los canales de YouTube correspondientemente, así que de ahora en adelante todos los videos diarios van a poder ser vistos por YouTube también en tiempo real, en transmisión en vivo. Me lo han pedido muchísimo. Hay mucha gente que no tiene Facebook o que no utiliza el Facebook Live, por consiguiente me estaban pidiendo mucho la comunicación vía YouTube también, que es un dispositivo que se está utilizando muchísimo más. Entonces justamente estoy aprovechando estos minutos porque se encuentra enlazando mi laptop en este momento con la transmisión de YouTube en vivo. Así que les doy la bienvenida en el video del día de hoy. Vamos a trabajar un tema que es bastante poco visto, que son las explicaciones o las enseñanzas que puede ofrecer el Kabbalah en lo que vendría a ser la interpretación de la existencia del virus del corona. En realidad esto no es un injerto temático, o sea, a ver, las enseñanzas cabalísticas que pertenecen a la religión judía, que ya de paso voy a saludar a una cantidad de familias de la colectividad judía del Uruguay, y aprovecho ahora unos minutos para hacerlo, explica muchísimo justamente la existencia y el nacimiento y la emergencia de pestes a lo largo de toda la historia de la humanidad. El coronavirus es un virus de más de 3.000 años de existencia, muchísimos más. Ha existido ya en el 300 antes de Cristo, se detectaron diríamos sus diríamos manifestaciones y sus ataques a la población en general, y la Kabbalah judía ya explica en los primeros libros de la Biblia, que son los primeros 5 libros del Antiguo Testamento, cómo, diríamos, podríamos interpretar el nacimiento, diríamos, de estas pestes y qué, diríamos, simbolismo o qué significa para la humanidad la aparición de este tipo de pestes. Este video ningún tipo de objetivo religioso, todo lo contrario. En realidad lo que busca es poder aprender entre todos acerca de una disciplina como la Kabbalah, que es sumamente iluminadora, que implica la contención de un conocimiento buenísimo y aparte ultra rico en sabiduría ancestral y arquetípica universal. Entonces nos va a poder explicar un poquitito de qué se trata la aparición de este tipo de pestes, que no son en cualquier momento, que no aparecen en cualquier momento, sino en determinadas circunstancias de la evolución de la civilización humana. Lo que les quería aclarar justamente es que no persigo ningún objetivo religioso explicando esta temática en el día de hoy, compartiéndola con ustedes, sino aportarles conocimiento desde mi lugar, que pueda esclarecer una cantidad de aspectos y que tratemos entre todos de entender en realidad cuál es el objetivo, diríamos, de la existencia de este tipo de pestes en nuestra humanidad. Las pestes tienen un porqué de ser, ¿de acuerdo? Los otros días estaba hablando con una paciente vía online y ella me explicaba y me decía, fíjate que esta peste de alguna manera nos obligó a mirar para adentro, a poder tener más comunicación entre nosotros, a poder tener más contacto, más enlace, a poder recuperar una cantidad de cosas que se habían perdido por las civilizaciones contemporáneas, que en realidad ahora esta contaminación nos obliga de alguna manera a poder empezar a mirar muchísimo más sobre este tipo de diríamos circunstancias cercanas y emocionales, ¿no verdad? Entonces me parece que es interesante, que es un tema que puede aportarnos y en realidad a ver, capaz que a ustedes les parece muy raro, pero la Kabbalah en realidad esotérica que pertenece a la enseñanza del judaísmo jasídico. En realidad tiene un origen antiquísimo en los monjes ermitaños, inclusive. Yo en mi formación filosófica lo estudié muchísimo también.
conocimiento muy grande que la colectividad judía recupera a través de la interpretación de la Kabbalah, que es la interpretación justamente esotérica de todos los libros antiquísimos de la Biblia. Yo les estaba comentando de los primeros 5 libros de la Biblia pertenecientes al Antiguo Testamento, donde hay una cantidad de información vinculada al tema de las pestes, vinculada al tema de la existencia humana, de la civilización, de las formas de convivir, etc. La Kabbalah es una tradición mística judía, ¿tá?, que existe desde antes de Jesucristo, ¿tá?, y lo que plantea principalmente es que todo el conocimiento humano se encuentra centralizado en la palabra de Dios. ¿De acuerdo? Entonces, más allá de lo que ustedes tengan como formación religiosa o sean ateos, más allá de esto, a mí lo que me parece interesante es poder rescatar el conocimiento que transmite en sí mismo, que creo que es con lo que nos tenemos que quedar. La Kabbalah tiene un método de codificación, ¿tá?, en el que se basa principalmente, diríamos, centrándose en la decodificación de un árbol genealógico de la humanidad. Plantea la existencia de un árbol genealógico de la humanidad que hay que decodificar principalmente a través de 2 métodos, el numerológico y la cabalística. El numerológico tiene que ver con el análisis de la numerología, o sea, las palabras y los nombres tienen un análisis de vibración energética que a su vez se transcribe o se decodifica en numerología, o sea, en suma numérica que da otros números. Esos números que nosotros, diríamos, recibimos a través del análisis cabalístico implican una información que la tenemos que ir a buscar en la palabra de Dios. Este es más o menos el funcionamiento de manera muy sintética que les transmito para que puedan entender de qué se trata este video y puedan recibir el mensaje que trato de transmitir. Entonces, la Kabbalah la empecé a estudiar cuando tomé contacto con todo lo que es la decodificación de los árboles genealógicos, porque como ustedes verán, la Kabbalah trabaja justamente con la decodificación del árbol genealógico de la humanidad. ¿Sí? Por consiguiente implica una recolección de muchísimo conocimiento que es ultra valioso y que se aplica en todos nosotros trascendiendo la religión y el pensamiento religioso que tengamos. ¿De acuerdo? Hay mucho material, hay un libro que es muy hermoso de leer, que se los recomiendo, que es el de Jaime Barilco, La Kabbalah de la Luz, que pueden leerlo perfectamente. Es un libro totalmente abierto, no tiene conocimiento hermético, o sea, no implica que ustedes tengan conocimientos más avanzados sobre esoterismo y conocimientos herméticos relacionados al tema de decodificación de árboles genealógicos, y pueden acceder a esta información sin ningún tipo de problema, más allá de que pertenezcan o no a la comunidad judía. Esto lo trasciende, ¿de acuerdo? A mí lo que me interesa transmitirles es el mensaje sanador y curativo del que trae, diríamos, el conocimiento de la Kabbalah para aportar sobre el coronavirus. La decodificación del corona, ¿sí? Desde el Kabbalah, tiene una decodificación que parte a partir de cómo se, diríamos, nombra la palabra coronavirus, o sea, la palabra coronavirus, toda pegada, en el idioma hebreo. Que en realidad acá, si ustedes lo pueden ver, este vendría a ser, diríamos, esta vendría a ser la explicación o la expresión hebrea, ¿sí?, de la palabra coronavirus. Y hay algo que es muy interesante, que en realidad la suma de todas, diríamos, las letras en hebreo de la palabra coronavirus, ¿sí?, síganme en este pensamiento, tiene un total de el número 63. El número 63 es 6 más 3, que en total da 9, que son 3 veces Dios. 3 por 3, 9. 3 veces Dios. El número de Dios para la Kabbalah judía es el número 3, también para el cristianismo, el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Por consiguiente, este elemento no es menor, porque en realidad lo que explican los rabinos cuando expresan el conocimiento acerca de por qué estamos sufriendo el coronavirus en este momento, lo que manifiestan es que estamos recibiendo la furia o la ira de Dios, o sea, las 3 veces el nombre de Dios para la humanidad, decodificado o expresado a través del pensamiento divino, ¿no? 3 veces Dios, que cae como una peste sobre la humanidad para poder enseñarle a la humanidad algún tipo de mensaje que le tiene que transmitir. Es por esa razón que la palabra coronavirus en hebreo tiene un total de sumatoria por numerología de 63.
¿De acuerdo? Es también el tetragrama abierto, o sea, es el formato tetragramático del árbol genealógico de la humanidad abierto, el número 63. O sea que hay muchísima simbología a través de lo que implica. Esto, les vuelvo a reiterar, no es buscarle el pelo al huevo o la quinta pata al gato. Simplemente es poder abrir la mente a un conocimiento nuevo acerca de lo que nos está pasando. Que creo que ya es hora de que podamos empezar a tomar contacto con una, diríamos, tercera y cuarta dimensión de interpretación de la realidad, porque claramente, más allá de que se nos vuele la cabeza, porque esto no son pensamientos mágicos ni cosas raras, sino con los pies en la tierra tratar de entender por qué la vida en este momento nos antepone a esta realidad con esta peste que tiene estas características y en realidad qué es lo que nos quiere transmitir o qué es lo que nos quiere decir. La palabra coronavirus en hebreo se nombra Kuf Karej Baf Alef, ¿de acuerdo? La primera letra es Kuf y la última es la primera letra es Kuf y la última es Alef. O sea que la primera letra, sí, ahora la vamos a ver dibujada, es una letra muy clave dentro de lo que vendría a ser la cabalística judía, pero a su vez también a esto se le suma la Aleph al final. Es el principio del fin. La Aleph es la primera letra, diríamos, de nuestro alfabeto, ¿ok? Entonces, digo, acá también hay relación. Kufkar, que se escribe de esta manera, Kufkar, ¿de acuerdo? Quiere decir, Kuf quiere decir ser levatalá. Es la pérdida, o sea, tiene que ver, significa la pérdida del semen masculino o el enfriamiento del semen o la semilla masculina. Kar en hebreo significa frío. Lo que significa que la palabra coronavirus, decodificada desde la Kabbalah judía, se interpretaría como el frío que tomó la semilla o el semen masculino de la humanidad. Esto es un elemento muy, diríamos, impresionante porque podemos decodificarlo y este es el objetivo, ¿no? ¿Qué quiere decir esto? Hay una pérdida de semen o hay un enfriamiento de la semilla o el semen masculino en la humanidad genérica toda. Estamos ante una crisis frente a la cual por eso se nos manda una peste, según la interpretación del Kabbalah, que se centra principalmente en la desvalorización de la semilla que da vida o del fruto que da vida de parte masculina, no de parte femenina. O sea, aparentemente lo que estarían diciendo las sagradas enseñanzas antiquísimas es que la palabra corona lo que está transmitiendo es que aparece como producto este virus o esta peste cuando hay una falta de sentido significado que se le da a la semilla masculina o al semen masculino. ¿Por qué razón? Por el frío que recibe, por la falta de contención, por la falta de calor. ¿Y quién es la parte que otorgaría calor a esa semilla masculina o a ese semen masculino? Claramente es la posición femenina. ¿De acuerdo? Entonces vean qué interesante lo que aporta, o sea, en realidad la información que aporta que es impresionante. Estamos hablando de conocimiento de más de 3.000 años o muchísimos más, porque fíjense que estamos hablando del 300, 400 antes de Cristo. Bien, Kar quiere decir frío, y lo que nosotros tenemos que buscar, según la Kabbalah judía, es la reparación del frío del Ayud. El Ayud vendría a ser la vibración o la energía vital, o sea, tendríamos que dar temperatura y calor, esto interprétenlo simbólicamente siempre, pero traten de llevarlo y trasladarlo a sus historias de vida. Tendríamos que otorgarle y volverle a dar calor a la semilla masculina que da existencia, para que de alguna manera este elemento, al obtener calor, se vea recuperado, ¿sí? Y el ser levatalá, que vendría a ser lo que da vida, pueda volver a su cauce natural y normal y esperable. Esto no es un elemento, diríamos,
a ver, ¿cómo explicarle? Fantasioso. En realidad habla, la Kabbalah siempre habla a través de explicaciones metafóricas y simbólicas. Y el objetivo en realidad es que lo puedan empezar a interpretar desde ahí. Piensen en todos los casos que estamos sufriendo al día de hoy en nuestra civilización de violencia de varones hacia las mujeres, por ejemplo, que se da muchísimo, pero también en los casos donde aparece la violencia de la mujer hacia el hombre. Piensen, por ejemplo, los problemas que tenemos de vinculación, los problemas que están existiendo de pareja, de relacionamiento entre los varones y las mujeres. Esto no es un elemento menor. Todo esto ha traído como consecuencia la separación de los dos géneros y muchas veces la baja de natalidad estrepitosa a nivel mundial, ¿sí? La concepción de los niños a través de otro tipo de métodos que no son los naturales y los esperables. Yo no estoy criticando los métodos, pero sí estoy señalándoles el simbolismo que transmite el Kabbalah acerca de esto. Y de alguna manera poder entender que toda esta separación entre el hombre y la mujer y diríamos la interceptación del vínculo natural entre hombre y mujer ha traído a consecuencia una serie de pestes y problemas que hoy por hoy estamos pagando las consecuencias todos juntos como humanidad y como civilización. De alguna manera la Kabbalah está buscando transmitir este elemento cuando dice que el significado de la palabra corona tiene que ver con la pérdida de semen o el enfriamiento del semen masculino que pierde total poder frente a la humanidad de creación porque en realidad la mujer, ¿sí? Y el entorno no le da el lugar que corresponde, o sea, no valora al varón como debe valorarlo. Esto trae como consecuencia una gran conflictiva entre el varón y la mujer. O sea, la mujer no valora al varón, no le da su posición de respeto, ¿sí? El varón le falta el respeto a ella y estamos como estamos al día de hoy, sufriendo las consecuencias. Y ahora les voy a explicar por qué. Porque tiene un relacionamiento lógico y los van a entender todos y van a comprender de qué se trata este mensaje que está transmitiendo la Kabbalah. Bien, de alguna manera lo que entonces van a explicar los rabinos es que hay que calentar la fisura para poder sanarla. Esto es como que tenemos una herida, ¿sí? O nos hicimos una lesión haciendo deporte y vamos a tener que ofrecerle calor para que pueda sanarse y para que pueda curarse. Porque si no le damos calor, no se vuelve a cicatrizar, no vuelve a sanar. Se sana a través del calor. Esto no es un elemento o un detalle menor, quieran creerlo o no, los rabinos lo que señalan es que por esa razón el virus se propaga desde el punto de vista infectológico a través del frío también. De alguna manera el frío lo favorece, el calor lo mata. Entonces en realidad lo que tenemos que buscar es justamente el aumento de las temperaturas, tanto en el cuerpo como en los ambientes donde nos movemos. Estas son cosas increíbles que en realidad tienen las escrituras sagradas que traen información y conocimientos que uno no puede creer, que son de millones de años atrás y sin embargo tienen una interpretación y una aplicación práctica, lógica y positiva para combatir las pestes que podemos estar viviendo en la actualidad. ¿De acuerdo? Bien. No se olviden que cuando nosotros tomamos frío, y miren acá el paralelismo entre la parte infectológica y la parte, diríamos, energética, vibracional y espiritual, o como quieran llamarle, cuando nosotros tomamos frío, nosotros rompemos nuestro sistema inmunológico y entra cualquier tipo de contaminación. ¿De acuerdo? Energéticamente también bajamos de energía. Por eso cuando estamos resfriados o con una gripe, y acuérdense que el corona básicamente funciona inicialmente como una gripe, ¿sí? Nos sentimos decaídos y nos sentimos sin energía ninguna para poder movernos. O sea que nuestra energía bajó y descendió. Por otra parte, los conocimientos que aporta la Kabbalah sobre por qué es el coronavirus el que nos está atacando al día de hoy, y centrándose en de qué se trata el corona, desde la Kabbalah judía, es que hay un maltrato del Berit o de la Brit de la alianza. El maltrato de la Brit, de la alianza, tiene que ver con esto. La alianza, ustedes saben que las Sagradas Escrituras está centralizada a través de la alianza entre Jehová, ¿sí? O sea, Abraham y Dios a través de lo que en el Antiguo Testamento figuraría como lo que hoy conocemos como la circuncisión. Aparentemente, para la Kabbalah, por lo que explican los sagrados libros, es
que el hombre ha cometido problemas o circunstancias conflictivas en el entorno de la zona donde se centraliza la alianza, o sea, en la parte genital masculina. Como consecuencia de un mal uso de la parte genital masculina, para la Kabbalah judía, el coronavirus es la consecuencia inmediata como peste, diríamos, o razón explicativa de por qué sufrimos lo que hoy sufrimos. En realidad, si nosotros lo ponemos a pensar, claramente todo lo que tiene que ver con el mal uso de la semilla seminal masculina ha traído como consecuencia que la humanidad se ha separado, que han empezado a aparecer, no les estoy cuestionando, porque respeto a todas, circunstancias vivenciales completamente antinaturales o no esperables para la naturaleza, como por ejemplo congelar semen, inoculárselo, diríamos, no hacer presente al varón en el vínculo con la mujer para poder engendrar necesariamente, fertilidades in vitro, etcétera. Todo esto han generado alteraciones en la humanidad que ha traído como consecuencia la aparición de este tipo de pestes que de manera muy significativa están explicadas hace millones de años en las Sagradas Escrituras, como que surgen a razón de los problemas que estamos sufriendo hoy en la humanidad, ¿sí? De separación entre nosotros, de problemas en el vínculo entre hombres y mujeres, de baja de natalidad, de relaciones de vínculo sexual completamente raras y distintas y atípicas para el vínculo esperable entre hombre y mujer tradicional, etcétera, etcétera. Bien, el maltrato de la semilla masculina que da el varón, o sea, el maltrato del semen, aparentemente para la Kabbalah estaría explicando el nombre que se le da al coronavirus en las Sagradas Escrituras. La semilla, de alguna manera seminal, para la Kabbalah pasaría de un medio que es el de 37 grados del cuerpo masculino a un medio que es completamente ajeno con otra temperatura, donde en realidad pierde calor. Y ahí aparentemente para las Sagradas Escrituras aparece como consecuencia o como castigo o como quieran nombrarlo, o como consecuencia antinatural, la existencia de las pestes o de pestes características como la es la peste del coronavirus. Bien, hay que buscar una reparación de la pérdida seminal mal empleada. Eso es lo que van a decir los rabinos sobre la necesidad de poder reparar esta fisura que estamos sufriendo a nivel existencial hoy, que explica de alguna manera por qué estamos, diríamos, padeciendo esta peste. De alguna forma, para los rabinos judíos, nosotros lo que estamos padeciendo es una fisura en el árbol genealógico, ¿sí? En el árbol genealógico universal, donde en realidad hay como un corte en la rama vinculada a los tres, diríamos, antepasados universales del árbol genealógico del mundo, Isaac, Abraham y Jacob, donde en realidad nosotros cortamos con esa rama al faltar el respeto, diríamos, a las formas tradicionales de poder reproducirnos y de poder vincularnos entre todos sexualmente, ¿sí? Y como consecuencia ya está escrita la existencia y la aparición de un virus que se decodifica de esta manera según la Kabbalah judía y que se explica su nacimiento en función de estas carencias que estamos teniendo al día de hoy como humanidad toda. Esto no es un cuestionamiento ideológico ni es un cuestionamiento de, diríamos, pensamientos personales, porque todos los pensamientos personales son totalmente aceptados, está todo bien, o sea, yo respeto a todo el mundo, todas sus formas sexuales, sus expresiones sexuales, es simplemente para que lo tengan en cuenta, porque en realidad es un conocimiento que me parecía muy interesante de poder difundir entre todos ustedes, para poder aportar algo diferente, ¿no, verdad? Y poder tratar de entender, como dice Enrique Orbera, qué es lo que me está tratando de mostrar la vida a través de, diríamos, esto que me está haciendo. O sea, no es, o sea, trascender la queja, esto de, ay, qué horrible lo que me está pasando. No, tratar de entender por qué me está pasando lo que me está pasando, tratar de comprender qué me quiere mostrar la existencia humana a través de lo que me está mostrando. ¿Sí?
Yo cuando empecé a tomar contacto con este conocimiento, por supuesto que hice una traspolación con lo que es el conocimiento psicológico y me pareció súper importante en realidad poder hacer un paralelismo con algunos aspectos. Por ejemplo, ¿qué pasa con la falta de significado o la falta de interés en la figura masculina? Yo soy mujer, trabajo en el ámbito de la salud femenina, sí, y trabajo con muchísimas mujeres y con niñas también en situación de maltrato, en situación de abuso. Y por supuesto esto que voy a decir no va a justificar ningún tipo de conducta violenta que pueda tener ninguna figura masculina. Sin embargo, hay que tener en cuenta que actualmente en algunos casos nos hemos pasado, diríamos, de rosca, para llamarlo de alguna manera, frente a la significación de la figura masculina. Por eso yo siempre le señalo a todas mis pacientas esto de la importancia de que sí, está muy bien el empoderamiento femenino, pero tiene que ser positivo, no tiene que transformarse en una isla como lo es también, por ejemplo, el machismo. Esto es reafirmar la figura masculina sana, no el machismo, porque en realidad lo que mata y lo que genera violencia es el machismo de parte del varón hacia la mujer, no una figura masculina sana, bien parada, ¿sí? Y que tenga un buen funcionamiento de vinculación con la figura femenina como todas las mujeres y las niñas necesitan. En realidad lo que estamos necesitando son varones mejor significados, y la significancia que se le da a la figura masculina inicia con el trato que le da esa mamá a ese hijo varón. Entonces hay que sanar también esto, que no es menor, porque por ejemplo, si yo pienso, diríamos, en todo esto que estamos hablando desde un lugar más centralizado en lo psicológico, podría hablarles de algo que es muy común al día de hoy, que es la manifestación de lo que se llama el semen sucio, por ejemplo, ¿no verdad? El semen sucio tiene que ver con la interpretación que hace un hijo varón de la posición de lo que es ser varón desde la mamá que le tocó. Hay mamás que, por ejemplo, a los hijos varones le dicen porque los hombres no sirven para nada, porque son todos iguales, como tu padre, que fue un desastre, que nunca sirvió. Y esto es transmitir un mensaje a los hijos varones acerca de su masculinidad totalmente errada, como si su masculinidad fuera errónea, fuera errado haber nacido varón. Esto ha generado lo que se llama el semen sucio, que los varones no quieran ejercer su función masculina como varones y que en realidad empiecen a hacer otro tipo de comportamientos alterados frente a la figura masculina, que también están, diríamos, conformados estos comportamientos alterados, como por ejemplo con las conductas violentas. La conducta violenta es una conducta adulterada de parte de un varón hacia una mujer, o sea, está hablando de una mala configuración masculina de estos varones frente a las mujeres, ¿de acuerdo? Se sienten pocos, se sienten menos y por eso atacan, golpean, agreden. No les estoy justificando, jamás voy a justificar una conducta de violencia, ni muchísimo menos, pero tampoco considero que sea positivo y que sea sano para todos y para la humanidad en general que la mujer desarrolle una conducta violenta igual, a la par o por encima de la conducta violenta que el varón desarrolla, cuando es el varón en realidad muchas veces el que está teniendo la carencia y por eso es violento. Yo lo que creo que tenemos que empezar a cambiar la forma de educar a los hijos varones para que el varón no sienta que su semen está sucio, o sea, no sientan que su semilla o lo que tiene que ofrecer, diríamos, a la mujer es algo que no tiene valor, que está desdecido, que está valorado, que no importa, que no interesa, que puede ser sustituido por cualquier cosa, inclusive por una máquina. ¿De acuerdo? Nadie en la existencia de la humanidad puede ser sustituido por nada ni por otra persona, pero muchísimo menos los seres humanos podemos ser sustituidos por cosas. O sea, existimos por alguna razón. O sea, hay causales que por más allá de que no las entendamos, no quiere decir que no tengan sentido. ¿De acuerdo? Entonces lo que considero que es importantísimo transmitirles en este mensaje es la importancia de volver a resignificar la posición del varón, que no es ponerlo en una posición de amo y yo como mujer quedar en una posición de esclava, porque ese es el error de la mujer. Es ponerlo en una posición que tiene que quedar, que es acompañando a la mujer, ¿sí? Protegiéndonos en una cantidad de aspectos, porque nosotras como mujeres no tenemos por qué desarrollarlo y podemos proteger en otros, pero que el varón quede en la posición complementaria y la mujer también del varón.
y viceversa. No en una posición de competencia o sometimiento, porque ahí es cuando empiezan los conflictos con la violencia y las necesidades de separarse de las figuras masculinas de parte de las mujeres, generando este tipo de adulteraciones que después revientan en este tipo de problemas que estamos teniendo el día de hoy, que no son casualidad, no por casualidad en la Kabbalah judía, ¿sí? La palabra coronavirus se interpreta de la manera que se interpreta y tiene este significado según las escrituras de hace más de 3000 años, ¿de acuerdo? Entonces, que el varón ocupe el lugar de varón que tiene que ocupar y que la mujer ocupe el lugar de mujer que tiene que ocupar. Por supuesto, esto no pasa, y acá viene la cuestión, por el elemento ideológico. No es que porque yo ocupe la posición de mujer me tenga que quedar en casa haciendo tortas y lavando los pisos y el varón, la posición de hombre, tenga que salir a trabajar. Eso es una interpretación ideológica de la posición de los géneros. Tenemos que aprender a separar la interpretación real y evolutiva de la posición de los géneros y la interpretación ideológica. Que las mujeres podemos hacer todo es más que sabido. Que los varones pueden hacer todo es más que sabido. Pero que la naturaleza busca que esté mujer y hombre juntos por naturaleza, es importante tenerlo en claro y volver otra vez a ese funcionamiento. Porque ese es el funcionamiento que está pautado por naturaleza, por aspectos esperables, ¿de acuerdo? Yo no es que sea retrógrada, no estoy en contra de los movimientos, me parece genial, pero sí considero que, diríamos, no debemos mezclar. Una cosa es lo ideológico y otra cosa es lo biológico natural, ¿de acuerdo? Y yo voy por lo biológico natural, a lo que se le puede sumar lo ideológico, pero siempre y cuando no nos pasemos, diríamos, para un extremo que no sea el correspondiente, porque los extremos traen enfermedades, traen desgracias, traen pestes, traen adulteraciones de la naturaleza, ¿de acuerdo? Que son las que estamos pagando como consecuencia al día de hoy. ¿De acuerdo? Que el varón se sienta orgulloso por ser varón y que ocupe el lugar de varón, y que las mujeres nos sintamos orgullosas por ser mujeres y que ocupemos el lugar de mujeres. Yo creo que eso es lo que tenemos que tener bien clarito y bien limpio en nuestras cabezas, ¿sí? Porque aparte es el principio número 1 de ordenamiento en la realidad que existimos para evitar circunstancias de violencia. Las circunstancias de violencia se inician con una opresión de una parte sobre la otra, ¿de acuerdo? Tanto sea masculina sobre femenina como femenina sobre masculina. Entonces lo que tenemos que buscar es el equilibrio. El equilibrio perfecto y la armonía está en la naturaleza. Ustedes abren un caracol a la mitad, ¿sí? La caparazón de un caracol, y van a ver una simetría perfecta. La naturaleza es perfecta por esencia, ¿de acuerdo? Y nosotros tenemos que tratar de buscar esa perfección, porque nosotros también somos, de alguna manera, creación de este universo y tenemos esa perfección en nuestro interior. Yo creo que va más por ahí y no pasa tanto por modas de pensamientos o ideologías, porque eso es todo creado por el hombre. Y alguien creó todo ese pensamiento, ¿de acuerdo? Y no necesariamente se tiene que aplicar a mi realidad a rajatabla. O sea, no es por modas que uno encuentra la armonía en su existencia. No es por modas ideológicas. ¿De acuerdo? Bien. Por otra parte, a ver, cuando hablamos, por ejemplo, de las concepciones, ¿sí? O sea, hablamos también de esto de, diríamos, cómo se le da posición o cómo se le da lugar al varón en la concepción, y hablamos también de los usos que son importantísimos, por supuesto, de los métodos de cuidado. Por supuesto que esto tiene que ver con que en realidad todo nos lleva por pensamiento, diríamos, de las Sagradas Escrituras, a que mantengamos relaciones con la misma pareja, con una pareja fija, que no hagamos cambios de pareja cada rato, etcétera, etcétera, etcétera. Todo esto trae un precepto, diríamos, una manifestación de regularización de vínculos que es muy sana, pero que en la actualidad se ha complicado muchísimo. A nosotros se nos ha complicado muchísimo todo eso para mantener. Entonces, en las Sagradas Escrituras habla de el tirar, diríamos, fuera de un canal que no es el natural, la semilla o el semen masculino, como explicación de que después trae a consecuencias este tipo de pestes y este tipo de problemas.
Y claramente, hoy por hoy, en la realidad en la que vivimos, todos no podemos tener un hijo cada 9 meses, por supuesto. Pero sin embargo, las Sagradas Escrituras hablan justamente de que la manipulación o el ensuciar de esta manera la semilla masculina es una forma de desdecir la posición del varón como creador y como iniciador de la vida en el mundo dentro de la humanidad. Entonces hay toda una interpretación simbólica y vibracional, si se quiere, sobre esta temática, ¿no? ¿Verdad? Bien, ¿cómo se corrige, según la Kabbalah, el surgimiento del corona o el surgimiento del padecimiento a través del corona? ¿Cómo podemos corregirlo? ¿Cómo podemos corregirlo internamente o vibracionalmente de nuestra armonía interior para que no suceda más y para no adquirirlo e integrarlo? ¿No, verdad? Ellos hablan de una escritura que lleva el nombre de Shet Bet Bab, ¿de acuerdo? Que en realidad lo que significa en hebreo Shet Bet Bab es la corrección seminal, ¿sí? Corregir o dar corrección seminal a la pérdida seminal en vano. Ese es el nombre que llevaría la corrección del problema en el que radica el coronavirus en la humanidad, o que está simbolizando el coronavirus en la humanidad, que en realidad se escribiría de esta manera, así como lo están viendo. Shet Bet Bab, que es la corrección de la pérdida seminal en vano. ¿Sí? Ellos lo encierran adentro de la estrella de David, que como ustedes saben es una estrella de poder, y a su vez también es de alguna forma el diagrama en parte de una de las partes del árbol genealógico de la humanidad, ¿no? ¿Verdad? Entonces también trae esa información. El objetivo sería la reparación del ser al batalá, ¿no? ¿Verdad? De lo que hablábamos, la reparación de la fisura. O sea, la reparación del ser del batalá evitaría que el corona se siguiera difundiendo en nuestra humanidad, de alguna manera. Ahora ya está suelto esta peste, simplemente yo les estoy dando los aportes que hace la Kabbalah, la interpretación simbólica que representa la enfermedad en la humanidad actual, ¿de acuerdo? Lo que diríamos, se buscaría sería corregir el semen, que es corregir de alguna manera, y acá viene la interpretación también psicológica, el nombre del padre, que el nombre del padre es de alguna forma hombre también, o sea, el nombre paterno es varón. Si bien las mujeres podemos cumplir la función paterna, no es lo mismo la figura del padre que la figura de la madre cumpliendo la función de padre. Siempre lo repito. Es, por ejemplo, lo que vemos en una traspolación en el ámbito jurídico. Cuando los menores tienen padres, por supuesto dependiendo de los casos, ¿no? ¿Verdad? Si el padre no ha cometido un grasísimo error o grasísima negligencia legal, el menor tiene de alguna manera el derecho a ver y tener contacto con ese padre porque lo tiene, porque es la figura del padre y porque es ese nombre, el nombre del padre, el que hace efecto psicológico en la mente del niño. Más allá de que la mamá esté presente y pueda cumplir la función paterna, no es lo mismo que esté el hombre a que no esté el hombre. Que esto es un poco el mensaje que está transmitiendo el pensamiento de la Kabbalah sobre esta peste que estamos sufriendo al día de hoy. Entonces, resignificar la posición masculina desde un lugar de respeto, que el varón sea respetado y que las mujeres seamos respetadas por los varones, no es pararse en la idea del machismo o en la idea del feminismo, diríamos, enceguecido. Todo lo contrario, es buscar el equilibrio nuevamente entre varones y mujeres y darnos cuenta que en realidad nuestra posición tiene que ser complementaria. La mujer tiene que complementar al varón y el varón tiene que complementarnos a nosotras como mujeres, porque así fuimos creados. Ese es nuestro origen natural y esa es nuestra armonía, no hay otra, ¿de acuerdo? Así funciona también la naturaleza. Y nosotros pertenecemos a la naturaleza, no somos androides ni somos seres ajenos o externos, híbridos de la naturaleza y de la creación de Dios. Crean en Dios o crean en el universo o crean en el gran arquitecto o crean en quien quieran creer, ¿de acuerdo?
somos hijos del Creador máximo, gran arquitecto, Dios, como quieran llamarlo, ¿sí? Entonces acuérdense que las leyes naturales no pueden ser mezcladas con las leyes ideológicas o los movimientos de pensamiento ideológico, porque ahí es cuando la humanidad genera grandes fisuras y compromisos importantes que después terminan explotando en este tipo de circunstancias que estamos sufriendo todos al día de hoy, ¿está? Bien, la función masculina entonces, para cerrar, va a tener que ser siempre cumplida por el hombre. Las mujeres que ocupan lugares de hombres en el comportamiento del vínculo natural, psicosexual, ¿sí?, y emocional, no es adecuado. Yo puedo tener una profesión masculina, yo puedo ser bombera, puedo ser policía, y eso es el plano, diríamos, ideológico, profesional de la realidad, no es el plano de la naturaleza. Pero en la naturaleza yo sigo funcionando como mujer y la posición de un varón no puedo suplantarla, porque yo soy mujer, nací mujer, no nací varón, ¿de acuerdo? Entonces acá hay todo un juego que hay que poder empezar a articular de a poco y sé que es un ejercicio difícil que les estoy pidiendo porque implica desmontarse la cabeza, desmontar los pensamientos, las ideologías, las maneras de ver el mundo. Sin embargo, yo creo que este momento de cuarentena es ideal para poder empezar a abrir nuestra mente y acordarse de la frase de Einstein, que la mente es como el paracaídas. Después que la abrimos, ya no se puede volver a su posición inicial de cierre. Queda abierta para siempre y de eso se trata trascender, de eso se trata evolucionar como ser humano y poder comprender la realidad desde un lugar más abierto, más amplio y poder entender por qué el mundo nos está haciendo lo que nos está haciendo, por qué está pasando lo que está pasando, porque en realidad el objetivo es comprenderlo. La vida es como una gran escuela. Cuando nosotros entendimos la lección, podemos pasar al siguiente nivel. Cuando no lo entendemos, nos vuelve a repetir varias veces el mismo ejercicio hasta que sepamos la solución y podamos tomar contacto con ella y avanzar al próximo nivel o al próximo grado. Les agradezco muchísimo por haber estado ahí escuchando este video del día de hoy, que sé que fue bastante atípico, pero me pareció súper interesante compartirlo con todos ustedes. Si tienen más interés sobre la temática de la Kabbalah, por supuesto que me pueden contactar por cualquier medio. Yo tengo mucho contacto con gente de la colectividad que adoro muchísimo, que quiero muchísimo. Bueno, me crié con mucha gente de la colectividad. Mis papás tenían muchísimo contacto con muchas familias que al día de hoy sigo manteniendo contacto. Creo que el conocimiento yacídico de la Kabbalah judía es increíble, transmite muchísima luz, abre la mente, ofrece otro pensamiento, trasciende el elemento religioso en sí mismo porque es un conocimiento universal que se escribió para toda la humanidad, más allá de pertenezca o no a la colectividad judía israelita. Y bueno, mandarles un beso gigante. Los quiero mucho, cuídense muchísimo, sigamos haciendo fuerza en la cuarentena, todos cuidándonos. Gracias por compartir, gracias por abrirme la puerta de la casa de ustedes, que estoy ahí. Siempre en contacto con ustedes. A partir de mañana ya voy a estar transmitiendo en vivo al mismo tiempo por YouTube, que me están pidiendo los videos por YouTube. Mandarles un beso enorme a Perú, mandar un beso enorme a Argentina, a México, a Chile, a Valdivia, el señor Valdivia que está por allá, que creo que me estuvo viendo. Le mando un abrazo gigante. Muchísimas gracias a todos mis amigos, a todos mis seguidores, a todos mis amigos y a todos mis maestros de artes marciales también, a toda la gente que me sigue. Un beso gigante a Carla, ella sabe por qué le mando el saludo. A todos los que están ahí conectados, los quiero muchísimo. Yo estoy acá siempre, estoy para ustedes. Gracias por ser mi motor, gracias por escucharme. Espero que les ayude la información, el conocimiento. Los videos están colgados siempre. Y comentarles que el día de mañana a las 20 horas Perú, a las 22 horas Uruguay, vamos a estar por Zoom a través de CIF
CIFEP, que es una empresa importantísima en Perú que trabaja con todo lo que tiene que ver con psicología, tanto clínica como empresarial, que gracias a ellos estoy convocada para poder dar una charla sobre violencia contra mujeres y niñas y maltrato y abuso infantil en circunstancias de cuarentena. Es un tema súper delicado, pero va a ser una webinar abierta, así que cualquiera que esté interesado en participar puede contactarme a mí por este medio, o si no, también puede tomar contacto con CIFEP, con C, CIFEP, ¿sí? Perú, directamente, o con la señora Clelia Calderón, que es la directora, colega mía, que le mando un beso gigante, que la quiero mucho también y que siempre estoy en contacto con ella. Hacemos muchas actividades, yo tuve la suerte de conocerla a ella, dar clases allá a sus alumnos también, así que vamos a tener una webinar abierta para toda la gente que esté interesada, donde se va a hablar sobre indicadores, cómo poder detectar si hay violencia en el hogar, cómo poder ayudarlos a todos los, diríamos, participantes de, diríamos, la diada de la violencia, ¿no? ¿Verdad? Tanto a las mujeres y a las niñas que están sufriendo este tormento, como también cómo poder hacer para confinar a la persona, diríamos, y controlar a la persona violenta y agresiva que está atacándolas, cómo frenar este tipo de flagelos y circunstancias. Vamos a estar dando consejos, vamos a estar dando tips, identificadores también para colegas, para gente que quiera aprender a intervenir a distancia y cómo manejar este tipo de circunstancias, desde adentro del núcleo familiar como desde de afuera. Y diríamos especialmente hincapié en situaciones con cuarentena, donde en realidad muchas veces los profesionales no nos podemos acercar, diríamos, a la casa o al lugar donde se está sufriendo esta situación tan triste que tiene que desaparecer totalmente de la humanidad de una vez y para siempre. Es otro flagelo que estamos sufriendo el día de hoy. Así que bueno, espero que se contacten todos. Acuérdense, mañana 22 horas por Zoom, la webinar gratuita para todos los que estén interesados, sean de los países que sean, no interesa, me mandan contacto por acá o se comunican con CIFEP. Esta es una iniciativa que existe gracias a CIFEP y la producción de la señora Clelia en Perú, y va a haber también otra el viernes 22 horas Uruguay, 20 horas Perú, también abierta para todos, para que todos participen, vinculada también a la temática, pero ahora más específicamente para niños y adolescentes, donde se van a empezar a dar consejos para que los papás puedan enseñarle a prevenir y a evitar este tipo de circunstancias en confinamiento de cuarentena, ¿de acuerdo? Así que nos vemos muy pronto, en unas horas nada más. Estamos en contacto nuevamente. Igual mañana yo voy a tener el video de las 22 horas, que seguramente sea, diríamos, un poquito antes, que lo voy a sacar un poquito antes para poder estar con todos, como cumplo todos los días, y después la webinar con Perú y con todo el mundo y la gente que quiera participar. Les mando un beso enorme, los quiero muchísimo, un abrazo gigante, fuerza, resistan en esta cuarentena, porque vamos a sacar el mejor beneficio de la cuarentena para todas y todos. Quiéranse mucho, no se peleen, no tengan conflictos, no traten de solucionar lo que no se pudo solucionar hasta ahora. Ayúdense entre todos y acuérdense que la unión hace la fuerza. ¡Mua! Un beso. Chau, chau.